Bienvenidos a este espacio diferente, creado para ti. La Biblia dice, una forma sencilla de comprender la palabra de Dios dirigida a personas que están iniciando su aprendizaje. Esta semana estudiaremos cómo puede relacionarse la humanidad con un Dios santo. Amigos, nos encontramos para seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy estudiaremos brevemente una verdad que nos explica tres cosas muy importantes de Dios. La verdad fundamental es la siguiente. La Escritura dice en el primer verso, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso de que Dios creó los cielos y la tierra implica, ¿por qué lo hizo? Porque es Dios. Dios es el que creó el universo, creó por supuesto este planeta, y entonces al él ser creador, también es el gobernador del universo. Y en consecuencia, nosotros le debemos adoración porque es nuestro creador, y obediencia porque Él es el soberano. Y como es soberano, Él tiene leyes, y esas leyes, los seres que hemos sido creados a su imagen, estamos obligados a obedecer. Pero la grandeza de que Dios es el creador nos muestra tres cosas importantes. Una es el trono de Dios en el cielo. 2, el trono de Dios en la tierra. Y 3, el trono de Dios cuando Dios restaure este mundo y lo haga nuevo y crea aquí la nueva Jerusalén. Vamos con el primero. Dios y su trono en el cielo. Apocalipsis, los capítulos 5 y 6, nos habla del trono de Dios. Y cuando vemos al profeta Ezequiel e Isaías, tienen ciertos paralelismos con lo que dice del trono de Dios, que vio Juan, que describe en el Apocalipsis. Allí ve a Dios en un trono inmenso y a su alrededor hay millares y millares de ángeles. Y hay un arco iris como de color de esmeralda, y hay un río que sale del trono de Dios, y hay seres que le alaban, y hay 24 ancianos que también le alaban. Cuando Isaías y Ezequiel ven el trono de Dios, dice que caen como medio muertos, y a Juan le ocurre lo mismo, y al profeta Daniel, que había visto a un mensajero celestial, dice también se siente como muerto, porque estar frente a la grandeza de Dios nos hace ver nuestra insignificancia, pero también nuestro pecado. Cuando Isaías ve el trono de Dios, él dice, soy impuro, ojos impuros han visto a Dios. Viendo la grandeza de Dios, nosotros podemos ver nuestra pobre condición, y eso nos puede ayudar a acercarnos a Dios para salvación. Bueno, en ese trono que nos muestra Dios desde el cielo, lo maravilloso es que Dios desea venir y habitar entre los hombres. Cuando Dios hizo el jardín del Edén, allí venía para hablar con el ser humano. Y cuando nuestros primeros padres pecaron, dice el libro del Apocalipsis, del Génesis, que tuvieron que ser sacados del jardín del Edén. Allí en el jardín del Edén, Dios se encontraba con ellos para dialogar con ellos. Y algo interesante es que en ese capítulo 3 dice que cuando Dios sacó a nuestros primeros padres del jardín del Edén, que fueron expulsados, puso allí 2 querubines. Y es interesante que el trono de Dios está lleno de querubines, ángeles. Así que ese lugar, esa puerta del Edén, se convirtió en un lugar
donde los fieles de Dios iban para encontrarse con Dios. Pero luego, cuando Dios toma al pueblo de Israel, les da una orden muy interesante que está en Éxodo 25:8, que dice: y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Dios quiso estar con su pueblo para bendecir al mundo. Allí, en el santuario que se hizo, había un arca, y esa arca a sus lados tenía 2 querubines. De nuevo, es una representación del trono de Dios, así como lo fue en el jardín del Edén, así como en el trono de Dios los ángeles están a su alrededor. Pues ese era un símbolo donde Dios ahí estaría de manera simbólica para comunicarse con su pueblo, porque Dios quiere habitar en medio de nosotros. Tiempo después, dice la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios habitaría con nosotros en forma corporal, porque Dios se encarnaría en Jesucristo. Y ahí en Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como del Hijo único que recibió del Padre. Dios ahora se revela a través del Hijo y dice que habitó entre nosotros. Dios ahora se hacía ver de una manera más plena. Jesucristo es la muestra del carácter de Dios. Jesucristo vino para sanar, para salvar, para liberar. Bueno, Dios habitó entre nosotros, porque Dios anhela salvar a nosotros los seres humanos. Un día Dios restaurará este mundo y hará un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el apóstol Pedro. Pero en Apocalipsis, el capítulo 21 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese mismo capítulo, en el verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios está con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios de nuevo mostrándonos el anhelo de vivir con sus criaturas que se habían revelado, pero que Él ha deseado salvar, y los seres humanos que hayan aceptado esa salvación vivirán en esa nueva Jerusalén, donde Dios estará de forma presente, y podremos ver a Dios y podremos ver el Cordero que fue inmolado, es decir, Jesucristo que murió una muerte sustitutiva, mi muerte por mi pecado, para darme salvación. Y hoy Dios quiere morar en nosotros a través de su Espíritu. Por eso Pablo dice: ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? En este caso a través de su Espíritu. Pues hoy, querido hermano, amigo, al ver la grandeza de Dios, debiéramos nosotros anhelar inmensamente aceptar la salvación de Dios y pedir que Dios, a través de su Espíritu, more en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean transformadas por la presencia del Espíritu Santo, y podamos, por la transformación del Espíritu Santo, por la gracia de Jesucristo, ser idóneos para ese cielo nuevo, para la nueva Jerusalén, donde Dios habitará con todos los que le amaron, los que le obedecieron, y entonces que aceptaron la gracia del Señor para poder ser salvos. Te invito, amigo mío, mi apreciado persona que me ve, acérquese a Jesucristo, acéptele como su Salvador personal, pídale
que su Santo Espíritu impresione su corazón, que viva en usted, y eso tendremos que pedírselo día a día para recibir las bendiciones del poder del Evangelio de Jesucristo. Dios quiere morar en nosotros ahora. ¿Qué le dirás tú?